Ahí estamos grabando. Bueno, buenos días. Eh, hoy arrancamos con otra unidad del programa, la unidad número 5. Esta unidad eh, es una unidad que hemos pensado esencialmente para tematizar, para analizar el tema esencialmente de las diferencias, de las desigualdades en las sociedades, en las comunidades. Y esencialmente vamos a trabajar algunas de las muchas diferencias que hay. En primer lugar, en la clase de hoy vamos a ver el tema de estratificación social, eh, que tiene que ver con para que ustedes tengan una primera aproximación de qué hablamos cuando se habla de estratificación. Piensen en el concepto de las diferencias entre las clases sociales, que enseguida vamos a precisar el concepto. Después, en esta unidad también entra un tema vinculado a las diferencias de género entre el hombre y la mujer, cómo esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Incluso es un tema muy contemporáneo, pero no es una problemática nueva. Y también vamos a ver las diferencias que se producen entre las culturas urbanas y las culturas rurales, ¿no? Entonces, el eje de esta unidad tiene que ver con esto, ¿cierto? La problemática de las desigualdades. Bueno, hoy nos vamos a focalizar en este concepto, un concepto que forma parte de los temas clásicos de la sociología, que se denomina estratificación social. Y vamos a usar de soporte un Power que elaboró Fernando, que está acá presente, así que Fernando podrá ir corrigiendo, ampliando eh, lo que, lo que vamos a ir diciendo. El- muchos de ustedes quizás incluso vieron una película, o si no la han visto seguramente han sentido hablar, del hundimiento del Titanic. Esta tragedia, por supuesto que fue una tragedia real, tiene algunas características que nos sirven como ilustrativa de lo que fue o lo que son las estratificaciones sociales, ¿no? Fíjense incluso acá el dibujo, que es un corte del barco, marca como pisos que tenía el barco, ¿cierto? Primer piso, segundo, tercero, etcétera. Y cada uno de estos pisos estaban reservados para un sector social característico y determinado. Sectores más pudientes, más aristocráticos y sectores de menor rango, ¿no? Y abajo de todo, los trabajadores del barco, ¿cierto? No sé, los que hacen limpieza, los mozos, las camas, todo el personal que permite que el barco transite. Estas diferencias lograron, digamos, ser un elemento de referencia y de exclusión cuando el barco tiene ese accidente con el iceberg ahí, porque resultó que no había los botes necesarios para todos los pasajeros, ¿no? Eh, Había, como dice acá, 2.214 personas a bordo y no había los suficientes, esos botes de goma para todos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, allí las autoridades del barco, apoyadas con la fuerza, bueno, la fuerza coercitiva que llevan habitualmente por cualquier problema,
generan una prioridad de utilización de esos botes. Y esas prioridades estaban directamente vinculadas con el estrato social, la clase social de pertenencia de esos miembros. Entonces, por ejemplo, quienes pudieron evacuar primero, los sectores de mayor jerarquía social, ¿no? Por eso acá se ven los porcentajes de los que murieron y cómo estos porcentajes son mayores en función de, el estrato de pertenencia, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera clase de 324 pasajeros, murieron 123, o sea, el 38%. Ya en la segunda clase, los que mueren son el 70%, en la tercera clase el 74%, y la tripulación, o sea, los trabajadores, que eran 896 trabajadores, murieron el 76%, ¿no? Esto fue así por este proceso de selección, de discriminación, en virtud de este estrato, ¿no? Bueno, este episodio sirve para ilustrar que estas diferencias entre un sector y otro son diferencias que implican distintas dimensiones, ¿no? La más importante es, por cierto, el poder, ¿no? Los estratos más altos tienen más poder que los más bajos. Otra diferencia es que los estratos más altos suelen ser menos numerosos que los estratos más bajos. Fíjense ustedes acá incluso cómo lo muestran los números, ¿no? Los de la primera clase eh, eran 324 pasajeros, mientras que la tripulación de laburantes era prácticamente de 700. Y esto podemos generalizarlo en las estructuras sociales. Cuando uno habla de cómo están conformadas las estructuras sociales, se da esta estructura piramidal en donde los dominantes tienen más poder, en términos numéricos, son menos que los menos dominantes, que son más numerosos. Y por supuesto que a veces, y dependiendo de la forma histórica de estas diferencias, hay otras dimensiones como costumbres que distinguen, derechos diferenciados y sobre todo un concepto que vamos a ir viendo ahora, que es el concepto de movilidad o de fatalidad. O sea, fatalidad quiere decir que si naciste en un estrato determinado, no podés, no podés cambiarte del mismo, ¿no? O sea, de por vida estás allí en ese estrato o es muy difícil cambiar de estrato, ¿no? Este concepto es el concepto de movilidad social, ¿no? La posibilidad de cambiar del estrato de origen a lo largo de la vida de las personas. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, sí, de momento sí. Bueno, ahora, como les dije en un momento, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos distintas formas de diferenciación y estratificación. Eh, y esencialmente lo que observamos es que ha habido 4 tipos de estratificación características o predominantes, que son la esclavitud, la casta, los estamentos y lo que hoy vivimos y conocemos que denominamos clase social. Es decir, el concepto de estrato es un concepto más genérico que abarca a todas estas formas que se nos presentan en distintos lugares y en distintos tiempos.
¿Y por qué reciben estos nombres distintos? Y bueno, porque tienen algunas de estas características que hemos mencionado recién de modo diferencial, ¿no? Por supuesto que esa posibilidad que decíamos recién de movilidad está muy vinculada a otro concepto, que es el de libertad, ¿cierto? ¿Qué libertad tiene una persona que ha nacido en una posición, en un estrato determinado, de cambiar a otro estrato, ¿cierto? Movilidad y libertad para cambiar de estrato son conceptos eh, hermanados entre sí. Eh, bueno, pero digamos, no perder de vista el concepto general, ¿cierto? De estratificación. Fíjense ustedes otra metáfora que podemos usar para abordar esta categoría, es la metáfora propia de la palabra. El concepto de estrato se usa mucho en los geólogos, cuando, por ejemplo, si ustedes miran una barranca, se puede ver en la barranca justamente como estratos eh, que tienen distintos colores, porque tienen distintos materiales. Por ejemplo, puede haber un estrato más terroso, otro más arcilloso, otro más pedroso, y esas conformaciones uno mira y se ven como franjas que conforman toda esa barranca, por ejemplo, ¿no? Y ahí, esto, qué podemos sacar también de esta imagen de una barranca? Bueno, que existe cierta semejanza al interior de cada estrato, ¿cierto? Un estrato que es más terroso, bueno, hay semejanza en ese estrato, pero al mismo tiempo hay diferencia con otros, ¿cierto? El terroso se diferencia con el arcilloso, ¿no? El arcilloso más rojo, el terroso más negro, ¿no? Pero dentro del estrato conformado por tierra, uno puede también observar que hay semejanza en ese estrato. Cuando hablamos de semejanza y diferencias, acá, cuando llevamos esta metáfora al plano social, ¿de qué hablamos? Y bueno, de diferencias culturales o semejanzas culturales, de diferencias o semejanzas de poder, de diferencias o semejanzas de derechos, de costumbres, de zonas en donde se vive, de tipo de trabajo que se realiza, etcétera, ¿no? Eh, entonces, el concepto de estratificación tiene estas características, y hay otra más muy importante que tenemos que recordar, que es que en un estrato, eh, digamos, está conformado por mucha gente y permanece bastante, tiene una perdurabilidad significativa. O sea, por más que hemos dicho que los estratos altos son menos numerosos, bueno, no significa que se trate de una persona, sino un sector social significativo. Y cuando hablamos de que hay muchas personas que forman un estrato, podemos pensar, ¿cierto?, que, bueno, no son estratos con nombre y apellidos, conformados por una lista de familias determinadas, sino que se torna un tanto impersonal por la cantidad de miembros que tiene ese estrato. La cantidad de personas que conforman un estrato tiene un efecto significativo, que es también el de perdurabilidad. Porque si un estrato, supongamos, ¿no?, estuviera formado por una, dos, cinco personas, y es probable que ese estrato desapareciera, porque si mueren, se enferman, se van del lugar, puede llegar a desaparecer. En cambio, cuando ya son miles los que forman un estrato determinado, por más que obviamente la gente se vaya muriendo, se va generando una
proceso de nuevos miembros de ese estrato, porque se sigue el ciclo vital, ¿cierto? De nacimiento, crecer, envejecer y morir. Pero la cantidad garantiza de alguna manera la perdurabilidad de las gentes que conforman ese estrato. Entonces, cantidad, perdurabilidad dan esta perspectiva de proyección temporal y a la vez otra característica semejante a esta tiene que ver con cierta estabilidad de costumbres que existen en el marco de cada uno de estos estratos, ¿cierto? O sea, la gente de un estrato determinado no, si bien en algunas modalidades de estratificación es más común la movilidad, eso no significa que sea muy fácil cambiar de estilos de vida, de formas culturales, sino que eso tiene una fuerza reproductiva que se va consolidando a lo largo de las nuevas generaciones. Entonces, tenemos todas estas características, ¿no? Extensión, perdurabilidad, estabilidad. Y faltaría también mencionar otra cuestión clave que hace a la estratificación social, es que estas diferencias no son de tipo biológicas. O sea, no tiene que ver con un tipo determinado de genética, lo que hace que uno pertenezca a un estrato u otro, ¿no? Pensar de este modo sería una cuestión de tipo racista, de superioridad biológica, que claramente se trata de una forma de pensar eh, como mínimo prejuiciosa, ¿cierto? Además de aberrante. Estas diferencias no tienen que ver con características de color de piel, de color de ojos, de altura, de color de pelo, sino que son diferencias esencialmente que surgen de procesos socioculturales. Esto significa, por lo tanto, que si bien uno nace en una familia determinada, la cual pertenece a un estrato, eh, eso significa una especie de transmisión cultural a los nuevos miembros, no una transmisión biológica, ¿no? Las costumbres no dejan huellas en nuestros registros genéticos y que por lo tanto se heredan a los nuevos miembros. Pero el hecho de que sean culturales, sociales, no significan que sean muy flexibles, muy livianas, ¿no? Son coercitivas también, y una persona, un niño que nace en un marco familiar con una costumbre determinada, bueno, esas costumbres se internalizan, forman parte de la personalidad de esos nuevos miembros y reproducen en su vida cotidiana eso que han aprendido en ese primer marco de pertenencia, de inserción, de aparecer a la vida en determinada unidad social, ¿no? O sea, en qué familia nos tocó nacer deja una impronta, una marca hacia el futuro de estas personas muy fuertes. Ahora, esa marca, esa huella que nos va gestando la familia, no es fatal, ¿cierto? El concepto de fatalidad tiene que ver con la posibilidad de transformarlo. Fatal es algo biológico, ¿no? Eso sí, qué sé yo, nacemos altos y bueno, seguiremos siendo altos. Nacemos con una piel oscura, eh, bueno, a no ser músico, me acuerdo cómo se llamaba, Mick Jagger, no sé. No, Mick Jagger no. Bueno, y que se aclaró la piel, ¿cierto? Pero Michael Jackson. Michael Jackson, sí. Ahí intentó, digamos, hacer esto,
algo penoso, ¿cierto? Porque sentir vergüenza de su propio color de piel no es, por lo menos de mi punto de vista, muy digno, ¿cierto? Uno tiene que, creo yo, ¿cierto? Tiene que, eh, no, no tiene por qué sentir vergüenza de sus rasgos físicos. Todos son digamos, hay una palabra que es interesante, que es la palabra inconmensurable. ¿Qué significa? Significa que no es legítimo comparar, y mucho menos establecer conclusiones luego de esa comparación, ¿cierto? No comparar una piel más clara con una piel oscura y después, y mucho menos decir la piel clara es mejor que la oscura, porque incluso digamos que al revés, yo que tengo piel más bien clara, no se imaginan lo que sufro con el sol, por ejemplo, con la rosácea y todo. O sea, si yo pudiera elegir un color de piel, les puedo asegurar que no elegiría un colorcito así como el que me ha tocado. Bueno, decíamos entonces que a lo largo de la historia, como todo también va cambiando, cambian las costumbres, cambian las épocas, los lugares, los hechos históricos que van sucediendo, las tecnologías, la emergencia de, no sé, de la Edad Media, de la Edad Moderna, etcétera. Todos esos cambios históricos se reflejan en estos procesos de diferenciación social. Pero, digamos, más allá de los cambios, uno puede ver cuatro tipos de estamentos típicos, característicos, que son la esclavitud, la casta, los estamentos y las clases. Si bien uno puede medio plantear una especie de secuencia histórica acá, no es del todo lineal, pero algo nos ayuda en el sentido de que primero existieron Profe, eh, repetiría de vuelta la esclavitud, la casta. el estamento y las clases. Está acá en el PowerShell. Claro. Eh, Habría una cierta continuidad histórica con algunas salvedades que tenemos que hacer, porque por ejemplo, cuando hablemos de casta, vamos a ver que es una forma que en India aún tiene vigencia, ¿cierto? Bueno, ¿qué eran los esclavos? Ustedes, por supuesto, habrán visto películas norteamericanas o incluso una de las películas últimas que podíamos ver estaba vinculada con los romanos y Espartaco y toda esa que han circulado esas películas. Ahí el tema de la esclavitud eh, lo hemos podido ver y por supuesto que en nuestro continente hemos visto esta práctica de la esclavitud, cómo los conquistadores esclavizaron a los aborígenes y, por si fuera poco, dado que una inmensa mayoría de aborígenes murieron no solo por situaciones de confrontaciones bélicas, sino que incluso la mayoría muere por enfermedades, por contagios que traían, algunas enfermedades que traían los europeos y que no existían, por ejemplo, algunas gripes nomás, los anticuerpos para combatir esos virus, la cantidad de aborígenes que murieron promovió que los conquistadores trajeran negros del continente africano como esclavos para trabajar. ¿Qué significa ser esclavo? Bueno, significa no tener libertad. Hay una hipótesis muy conocida que es la que plantea el filósofo este, alemán que toma Marx de referencia,
Hoy si me echo una laguna el nombre, ya me voy a acordar. Hegel, que tiene esta teoría del amo y el esclavo, ¿no? ¿Cómo surge esta relación de amo y esclavo por primera vez? Y él señala algo que seguramente ha sido así porque es como lógico, que es que en las confrontaciones de una comunidad con otra, confrontaciones militares, hay un ganador y hay alguien que pierde, alguien derrocado y alguien que venció. Los que vencieron, en vez de matar a todos, le dan a los que sobreviven, pero que ya se han rendido, la posibilidad de seguir viviendo, pero bajo la condición de esclavo, ¿no? Es decir, la opción de seguir viviendo, pero de ahora en más serás esclavo mío o de este grupo. Y bueno, por cierto que algunos se habrán resistido y habrán preferido la muerte, pero otros no. Esos que aceptan, digamos, preservar la vida, pero ahora con esclavitud, quedan bajo el dominio de estos amos y pierden todo tipo de derecho, en particular y sobre todo el de la libertad, ¿no? También derechos vinculados a la dignidad humana, el derecho a la intimidad, el derecho, por ejemplo, hace poco se hizo un estudio, no tampoco, cuando aparecieron los estudios genéticos en Estados Unidos, incluso personas de piel muy blanca, se han encontrado genéticamente genes negros. Una inmensa población norteamericana tiene genes negros. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, porque como ustedes saben, en Estados Unidos hubo mucha esclavitud, hubo una guerra incluso entre el norte y el sur, en donde uno de los temas de esa guerra tenía que ver con la abolición de la esclavitud. Pero en esa época, digamos, eh, muchas mujeres negras eran violadas por el amo blanco, ¿no? Y bueno, y de ahí surgen hijos que los hijos de los esclavos sí heredan la condición de esclavitud, ¿cierto? O sea, no por no haber sido esclavizado ese niño, al nacer va a ganar libertad, no. Eh, Ser hijo de esclavo significa estar condenado también a ser esclavo. Bueno, pero la cuestión es entonces que esto pone en evidencia, estos datos genéticos ponen en evidencia la pérdida de respeto a, a su integridad, a su integridad sexual, ¿cierto? A respetar su consentimiento o no, digamos, para tener una relación sexual. Bueno, entonces la esclavitud ha sido una forma de, de estratificación eh, brutal, inhumana, y que por suerte ha sido abolida eh, en todas partes, aunque por allí quedan prácticas muy parecidas a lo que se conoce como esclavitud. Ustedes, por ejemplo, cada tanto, por ejemplo, aparece en las noticias que se descubren talleres clandestinos, por ejemplo, cuyos trabajadores están esclavizados, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires se ha visto muchas personas que trabajan en textil
que viven en sótanos todos juntos, que no tienen derecho a salir, que se les promete trabajo, supongamos suelen ser inmigrantes, ¿no? Y los traen, por ejemplo, alguna gente de Bolivia los traen con promesas de trabajo y salario, y después se encuentran que apenas llegan, se les quita la documentación y tienen que trabajar, no sé, 12 horas por día y no pueden salir y están allí como presos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la prostitución, con la trata de mujeres, que suelen ser, eh, digamos, engañadas, prometiéndole muy buenas ganancias y se las lleva de un lugar a otro, supongamos, se las lleva a trabajar a otros países, con también con engaños, ¿cierto? Vas a ganar muy bien, eh, en poco tiempo ya vas a tener autonomía, vas a poder mandar plata a tu familia, y se encuentran con la sorpresa que lo primero que les hacen es eso. Pierden la documentación, al no tener identidad, por más que te escapes, corres el riesgo de quedar presa o preso por no tener esa documentación. Y por supuesto, le dicen, bueno, traerte hasta acá, darte de comer, todo esto eh, ha generado un gasto y ya partís con una deuda, ¿no? O sea, no tenés, no tenés documento, no tenés libertad y estás endeudado con esas personas que casi que uno podría decir son esclavistas, ¿cierto? Bueno, en Argentina, con la Revolución de Mayo, una de las primeras cosas que sucedió, como ustedes habrán visto en historia, en el secundario, fue la abolición de la esclavitud. La esclavitud, por ley, está prohibida y quien esclaviza a alguien comete un delito muy, muy grave, ¿no? Bueno, la esclavitud, entonces, una de las formas típicas de estos procesos de diferenciación. Otra es la que se conoce como los estamentos. Esta forma de diferenciación social es la que predominó en toda la Edad Media, bueno, en Europa, básicamente, en donde los estratos, acá también algo se puede ver, ¿cierto? Los sectores más altos se conocían como los nobles, después, o la alta nobleza, después venía la baja nobleza, luego artesanos y campesinos, y por último, abajo de todos, los siervos y algunos esclavos también que existieron en Europa, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles eran las características de este tipo de estratificación social, ¿no? En qué consistían los estamentos? Bueno, acá y sobre todo pensando en estas variables que compartíamos al principio de qué hace que uno pertenezca a un estamento u otro, etcétera, ¿no? Bueno, en comparación con la esclavitud, ¿cierto? Decíamos que el esclavo estaba condenado de por vida a morir ahí, incluso condenados sus hijos a seguir siendo esclavos. En los estamentos, este nivel de imposibilidad de movilidad no es tan absoluto, dado que, supongamos, un hijo de un artesano o un campesino podía, bajo algunas circunstancias, pasar a formar parte de la nobleza baja o incluso de la alta nobleza. Ahora, ¿cómo era que podía llegar a suceder esto? ¿Haciéndose rico? No, no era la riqueza
el sector de movilidad social. ¿Por qué? Y porque en este tipo de estratificación, la cuestión tiene un peso bastante importante, la dimensión cultural, la dimensión religiosa, eh, por ejemplo, el tema eh, de estar dispuesto a luchar y sumarse a a los ejércitos y pelear por la patria. Eso era considerado, digamos, una decisión honorífica y que podía, sobre todo si demostraba valor y actitud guerrera, podía ser distinguido después con este premio que sería el de pertenecer a un estrato social mayor al de su origen, ¿cierto? Un campesino, un hijo de un campesino que ha demostrado coraje, actitud guerrera, que contribuyó a ganar una batalla, bueno, podía aspirar, y muchas veces sucedía, que se le daba una distinción, y esta distinción era, bueno, de ahora en más, perteneces al sector de la nobleza. Y esto tenía, no era estrictamente simbólico, aunque por supuesto tenía una distinción simbólica, sino que también permitía que, por ejemplo, este nuevo noble podía establecer lazos matrimoniales con otra persona que ya pertenecía a ese estrato social. Porque si no, la posibilidad de que un campesino se casara con una hija de alguien de la nobleza no era factible, ¿no? Pero existía estos lazos de posibilidad de movilidad. También, por ejemplo, aquellos sectores o aquellos jóvenes que decidían, por ejemplo, incorporarse a la vida religiosa. Los religiosos, por sí, también pertenecían a un sector social, no de los más bajos, sino también sectores destacados, importantes, eh, que marcaban una diferenciación. Y eso, o sea, el sumarse a la vida, sumarse a la iglesia, a esa decisión vocacional, le daba la posibilidad también de movilidad social. Bueno, este sector, el sector medio de artesanos, de comerciantes, va a jugar con el paso del tiempo un rol fundamental, eh, porque va a ser un sector bueno, con la conquista de América, con el avance de las tecnologías, con la invención de algunas máquinas, van a ir poniendo talleres cada vez más nutridos de maquinarias, y van a ser personas económicamente poderosas. Pero resulta que estas personas poderosas se encuentran que desde el punto de vista legal, político, cultural, tenían arriba un sector, eh, para usar una palabra contemporánea, un sector un tanto parasitario, que les cobraba impuestos y que no producían nada, ¿no? Y que además tenían más poder que ellos, poder político, ¿no? Entonces dijeron, ¿pero cómo? Resulta que nosotros tenemos más poder económico, pero no tenemos poder político. Bueno, esta simetría, ¿cierto?, fue una de las razones que llevó luego a las revoluciones sociales, como fueron la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, por este desfasaje entre tener poder económico, pero
tener, desde el punto de vista cultural, político, legal, tradicional, simbólico, etcétera, un estrato más bajo. Los estamentos en la Edad Media, también ustedes pueden ver películas, ¿cierto? Tenían características muy diferenciadas desde el punto de vista cultural. Se vestían de manera distinta. Uno no era como ahora, que supongamos, ahora que vivimos la forma de clase. Uno mira a alguien y con la percepción, a veces sí, uno puede decir, esta persona es de clases bajas, esta persona, bueno, por, por la ropa que tiene puesta es de clases más pudientes, pero en términos generales es difícil observar con la vestimenta la clase social de pertenencia. En cambio, en los estamentos sí se usaba ropa distinta, se hablaba de modo distinto y se tenía incluso legislación distinta. No había una única ley como existe ahora en la cual todos son iguales ante la ley. No, los campesinos tenían su ley, los siervos tenían su propia ley, la nobleza sus propias leyes, sus propios derechos y sus propias restricciones y prohibiciones. Es decir, había diferencias culturales, políticas, jurídicas, particulares en función de esta pertenencia a el estamento al cual uno había nacido. Aunque insisto, ¿cierto? La posibilidad de movilidad no era algo imposible, pero bastante difícil, ¿cierto? Bueno, estamentos. Las castas es una forma también de estratificación eh, bastante acotado al subcontinente indio, porque tiene un componente religioso muy importante, que es... Disculpe, profe, se Sí. me cortó y un rato y no me quedó muy claro bien qué es lo que son los estamentos. Uy, ¿desde dónde es que se cortó? No me acuerdo bien, perdón. Bueno, No, sintéticamente... pero se le ha cortado más a la estudiante, Carlos. Igual si Ah, querés sintetizar un poco, pero más a ella, ¿eh? No, ah, no se está Sí, cortando sí, ahora. sí lo aclaré, se me cortó a mí. ah, Ah, bien. Eh, bueno, decíamos que los estamentos eran una forma de diferenciación típica de la Edad Media, en donde las diferencias tenían que ver con la nobleza, con artesanos y comerciantes, otro estrato, ¿cierto? Después con campesinos, campesinos trabajadores, ¿cierto? No el terrateniente, campesinos e incluso esclavos. Estos serían como los niveles, y en estos niveles lo que no existía, por ejemplo, era una misma ley integrando a estas diferencias. No eran diferencias económicas, sino más bien diferencias culturales, de honor, de prestigio, simbólica, y cada uno de estos estratos tenía costumbres específicas. Recién decía, por ejemplo, se vestían de modo distinto, tenían leyes particulares cada uno, y a simple vista uno podía decir esto, este pertenece a tal lugar, este pertenece a tal otro, pero una característica, a diferencia de la esclavitud y también a diferencia de las castas, de los estamentos, es que si bien era difícil, la movilidad, que significa que la persona que nace en un estamento determinado pueda a lo largo de su vida ascender a otro,
si bien no era absolutamente imposible, había ciertos canales que se podía ello lograr. ¿Qué tipo de canales? Por ejemplo, incorporarse al ejército, y sobre todo si después si ha sido un buen guerrero, podía tener algún tipo de distinción, y entre esas distinciones estaban los títulos vinculados a la pertenencia a un estamento distinto. También el incorporarse a la vida religiosa, los sacerdotes pasaban a ser de los sectores también eh, de- semejantes a algunos sectores de la nobleza. Entonces, sintéticamente un poco eso era lo que había planteado respecto a los estamentos. Las castas, Gracias, profe, disculpe. no, también no hay problema. Las castas, decíamos que incluso aún hoy se pueden observar las castas, y tiene mucho que ver con creencias religiosas. Se observa, por ejemplo, en el hinduismo, y acá la posibilidad de movilidad está prohibida. La persona que nació en una casta debe morir en esa casta. Está prohibido, por ejemplo, los casamientos, que era otra de las formas de los estamentos, ¿cierto? No estaba muy bien visto que un comerciante se casara con una persona de la nobleza, pero podía llegar a suceder. Acá no, ¿no? Acá está prohibido eh, este tipo de movilidad, ¿no? Hay un montón de películas que muestran, por ejemplo, estas tensiones familiares de que, no sé, una persona de una casta se enamora de otra persona de otra casta, y se encuentra con la resistencia de los padres, ¿no? Eso sería, profe, como la gran historia famosa esa de Romeo y Julieta, que tienen los Capuleto con los Montesco, que tienen uno de la casta, la Julieta de la casta de los Montesco, que son como una grande clase y la otra son una clase muy baja y bueno, entonces como que no los permite que estén juntos. Lo que pasa es que esa historia, digamos, sucede ahí en Europa, en donde el sistema era más de tipo estamental, ¿no? Claro que las familias se resistieron, bueno, toda esa confrontación que existió, pero en términos generales podía llegar a darse. No era tan resistente como es en India, como es este sistema de castas, porque en el sistema de castas hay también una razón de tipo religiosa que establece el por qué. Si alguien nació en una casta, debe morir en esa casta. Y la razón está vinculada a la creencia de la reencarnación. La posibilidad de cambiar de casta se da solamente si, o se da solamente cuando se vive otra vida. Y transgredir esto es transgredir una creencia, un mandato muy arraigado, muy fuerte, que sería muy peligroso, muy susceptible de recibir una condena eternamente ellos y sus descendientes. Por eso las familias se resisten eh, con mucha convicción a que se generen estos lazos matrimoniales de miembros de castas distintas. Decía que hay varias películas de esto, ¿cierto? Porque indudablemente son cosas que pasan hoy en día, pero eh, si uno se sitúa en India, bueno, tendrá algunas de este tipo de costumbres,
pero en otras está completamente integrado a las sociedades occidentales, a las tecnologías, a los modos de producción, a la ciencia. India hace años que tiene científicos brillantes en todos los campos de la ciencia, la física, la matemática, la química, la biología. Es decir, es un país, aparte de numeroso, digamos, por cierto, altamente tecnificado en algunas áreas con la sociedad occidental. De hecho, no sé si vieron la noticia hace poco, pasó a ser, creo que el tercer país que pone un ser humano en la luna, ¿cierto? Eh, Imagínense ustedes el nivel tecnológico que tiene que tener un país para poder llegar a eso. Pero, sin embargo, en estas cuestiones, preserva y mantiene una tradición muy vinculado a su identidad, a su pasado, a su historia. Entonces, en el sistema de castas, la posibilidad de la movilidad no es factible, ¿cierto? No es posible. Y también acá, en las castas superiores, además de las que vinculadas al gobierno, tienen, por cierto, en virtud de este nexo con la religión, una vinculación con los sacerdotes, ¿cierto? Bueno, llegamos al concepto de clase social, que sería lo que nosotros hoy conocemos, sería lo que empieza a aparecer con el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, muy vinculado a los procesos de revolución industrial, a las reformas religiosas, a las reformas políticas, a la aparición primero de las revoluciones como la revolución inglesa, norteamericana, francesa, que significaron la destitución de las monarquías, de esa forma de gobierno basada en un rey, apoyada por un sector de la nobleza, y al destituir esa forma política, y al aparecer un poder económico vinculado a estas clases que decíamos que no eran de las dominantes, pero sí fue con un gran respaldo económico. Bueno, se genera toda una transformación que nosotros hemos visto desde el primer día de clase que hablamos del impacto de la modernidad, de lo que significó la modernidad, porque a ello nos referimos cuando hablamos de la aparición del Estado moderno, cuando hablamos de el surgimiento de la ciencia, y toda bueno, el surgimiento de la sociología, todo ese cambio, entre otras cosas, también trajo esta nueva forma de agrupamiento humano caracterizado como de clase, ¿no? También las clases, acá como la imagen lo ilustra, repite esta idea de pirámide, de que arriba hay pocos, aparecen niveles medios, un poco más numerosos, y abajo la mayor cantidad de gente, ¿no? Acá en la imagen esta dice la pirámide social capitalista. Fíjense en además los dibujos, ¿cierto? Ahí por el medio están el ejército, eh, que creo que algunos apuntan sus rifles hacia el costado, que uno podría interpretar eso de que es para pelear con otros países, pero me parece que el que está en el medio apunta el rifle para abajo, ¿cierto? No vaya a ser cosa que los de abajo quieran generar una transformación
y alterar estas jerarquías. Y los de abajo de todo, como ven, están como sosteniendo este plato, como si fuese una torta, ¿cierto? Sosteniendo con fuerza física a los que están más arriba, cuya labor, bueno, no está muy explicitada, pero eh, hay ahí en el dibujo esta idea, ¿cierto? Bueno, ¿qué cosas caracterizan a las clases sociales? Acá uno puede plantear que se avanza hacia una cierta cultura más homogenizadora, pero las diferencias económicas se agudizan. O sea, una homogenización cultural y política, pero una diferenciación económica más acentuada que la que existía antes. ¿Qué queremos plantear con esto? Bueno, digamos, la modernidad, y sobre todo con esto que decíamos, la Revolución Francesa, entre las cosas que trajo la Revolución Francesa, es abolir esto que decíamos que en la Edad Media había leyes diferenciadas en función del estamento de pertenencia, y se plantea la igualdad de las personas ante la ley. Esto se suele conocer también con el concepto de igualdad formal. Los seres humanos somos iguales ante la ley. Eh, y la justicia, que es la encargada, ¿cierto?, de aplicar la ley cuando sucede alguna transgresión a la misma, debe utilizar la referencia de la ley escrita para aplicarla al caso particular. De ahí creo que, como hemos comentado en otros momentos, que se representa el símbolo de la justicia, es una mujer que en una mano tiene una balanza, en la otra la espada y los ojos vendados. Bueno, la idea de los ojos vendados significa que tiene que aplicar la ley sin mirar a quién le corresponde la aplicación de esa ley. El no mirar a quién significa que es igual para todos. No tiene que mirar si el que robó era un marginal o era de la clase alta. Robó y punto. No me importa quién, sino que hubo ese delito más allá de quién fue, a qué familia pertenece, qué vínculos políticos y sociales tiene. Eso no se debe observar. Entonces, ahí hay una característica, ¿cierto?, típica de este carácter de igualdad ante la ley. Igualdad, así seamos de clases bajas, medias o altas. Es muy común ver, por ejemplo, pasó hace poco además con un polista, que sectores altos, pasó hace poco, estaba en los diarios, esto hace 3, 4 días, ¿no? Polista de clases altas de Buenos Aires, estaba alcoholizado y justo lo agarró un control de alcoholemia. Bueno, el tipo, con mucha soberbia y de manera despectiva frente a los policías, no le quería dar la documentación, los insultaba, les decía, ustedes quiénes son, ustedes les voy a hacer perder el trabajo, etc. Es decir, tratando de poner en juego en esa relación su nivel social, su clase social alta, y bueno, y como sabemos, ¿cierto?, los policías, los maestros, por los salarios que cobran, están ahí arañando el nivel de pobreza, ¿verdad? Pero más allá de ese poder económico, son funcionarios, policía, que tienen que aplicar las normas a cualquiera,
ya sea el hijo del presidente, el hijo de Rockefeller o de quien sea, le cabe la ley. Bueno, después, para continuar con la metáfora de la justicia, ¿cierto? La balanza trata de representar la compensación entre el delito y el castigo, ¿no? Una de las máximas de la justicia es que debe haber cierto equilibrio entre el daño cometido con la sanción pertinente para ese daño, ¿cierto? O sea, si una persona roba una gallina, el daño que cometió al robar una gallina eh, tiene que estimarse para decir la sanción que corresponde es esta. O sea, si alguien roba una gallina, sería muy injusto mandarlo 10 años preso. Porque, bueno, no fue tan grande el daño, ¿no? Ahora, si una persona viola a alguien, el daño claramente que es muy grande y por lo tanto la sanción que corresponde tiene que estar equilibrada, ¿cierto? Tiene que ser proporcional al, al daño realizado. Entonces, este equilibrio entre el daño y la pena se representa con la balanza. Y en la otra mano la espada, porque cuando veíamos, recuerdan Weber, decíamos que el Estado es la única institución que tiene el poder legítimo de aplicar la fuerza. Y bueno, y claramente, si un juez eh, marca, aplicando la ley, una sentencia de decir tiene que ir 3 años preso, tiene que tener la espada para obligarlo a ir 3 años preso, porque seguramente nadie quiere estar 3 años preso, ni 3 años, ni 3 días, ni 3 minutos. Pero tiene que tener esa capacidad coercitiva para aplicar la ley, ¿cierto? Es decir, equilibrio, coerción y los ojos cerrados. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Qué sí. pasa con los fueros? No sé bien cómo se le dicen políticos. ¿Qué pasa con la justicia cuando tienen fuero? Por ejemplo, nuestra vicepresidenta, que ha tenido varias causas y sigue por su fuero. Bueno, no es a los políticos ni es a los miembros de la justicia que poseen fuero, sino que es una prerrogativa muy cuestionada, por cierto, que tienen los diputados, los senadores, los legisladores, mientras desempeñan la tarea de legislador o senador. El fuero no significa impunidad, no significa que no se lo pueda investigar, ni siquiera significa que no se lo pueda sentenciar, ¿no? Un legislador, al igual que cualquier otro ciudadano, puede ser interrogado por la justicia, puede ser juzgado e incluso condenado. Lo que establece el fuero es que no se le puede privar del ejercicio de desempeño de legislador o senador porque representa una comunidad y de ser detenido se perdería esa representación. Pero esa es la idea del fuero, ¿cierto? Que mientras esté desempeñándose como diputado o senador, existe este fuero. No es un invento argentino, esto está en muchísimos otros países y justamente se suele ocurrir que muchos, a veces gobernadores o presidentes de otros lugares, que están complicados con la justicia, lo que buscan es desempeñarse como senadores o diputados, ¿no? Así ha sido el caso que ha citado, pero también otros, ¿no? Por ejemplo, Menem, siendo un viejito, estaba ahí de senador para no ser encarcelado. Tenía condena y todo, pero ahí estaba siendo senador. Pinochet en Chile, él mismo creó una figura de senador vitalicio,
Senador vitalicio, imagínense, senador hasta morir, excluido de la posibilidad de encontrar una legitimación con el voto. Y ese senador vitalicio también era para estar protegido de la condena y de ir preso, por eso fuera. Pero, insisto, que es un beneficio altamente cuestionado por mucha gente de la comunidad, por la ciudadanía, porque marca un privilegio que, bueno, muchos cuestionan, ¿cierto? Sobre todo, como sabemos, los políticos es- carecen de prestigio, eh, ya por ser político, cualquier político ya es sospechoso de ser político para ver qué negocios puede hacer, cómo puede beneficiarse de ese tipo de práctica, lo cual es lamentable, porque la política, como decía Aristóteles, es una de las actividades más nobles, más necesarias, más humanas que tenemos, ¿cierto? Este, haber perdido esa dignidad, ese oficio, lleva a esto que sucede, ¿no? La, la sociedad yo hace un tiempo vi una encuesta, que esa encuesta medía el reconocimiento de la comunidad a los oficios, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, preguntan, ¿cómo estima usted a los médicos? Muy bueno, excelente, regular, malo, ¿no? ¿Cómo estima usted a los militares, a los abogados, a los docentes, a los periodistas, a los políticos? Y bueno, los políticos están abajo de todo, ¿no? En el imaginario social, en las representaciones sociales, es un sector que carece de prestigio. Y una de las cosas que lleva a este desprestigio es este derecho un tanto de beneficios que tienen, de cierta impunidad, precisamente cuando las sospechas tienen que ver con actos de corrupción. Bueno, no sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Bueno, algunas diferencias de las clases sociales con los otros tipos de estamentos, ¿cierto? Una, como decíamos recién, y vinculado a la homogeneidad cultural. Cuando uno observa cómo hablan, qué tipo de música nos gusta, qué tipo de deporte, cómo nos vestimos, cómo saludamos, cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo interactuamos, etcétera. Eh, si bien hay diferencias, estas diferencias suelen ser a veces un tanto sutiles, ¿no? No solamente hay igualdad ante la ley, sino también una cierta homogenización de costumbres en donde el sistema educativo ha jugado un rol fundamental, ¿no? Esto lo hemos visto hace un par de clases atrás. Al hablar de sociología de la educación, recordarán, ¿no?, que la educación tenía como una de sus funciones sociales básicas promover la integración social. Y esa integración se lleva a cabo justamente cuando se comparten creencias, cuando se comparten costumbres, cuando se comparte una educación homogenizadora. ¿Qué quiere decir homogenizadora? Que se aprenden los mismos contenidos, se aprende la misma historia, se aprende la misma lengua, se comparten los mismos rituales del himno, de la canción, de los héroes. La escuela ha jugado un papel de compensación de diferencias económicas. Esta función homogenizadora de la escuela ha sido muy importante durante mucho tiempo y contribuye a una cierta
igualdad o a promover cierta igualdad cultural. Es decir, las clases sociales tienen algunos elementos de semejanza entre sí, cultural, política, ¿no? Pero entre comillas, ¿cierto? Políticas, ¿por qué? Jurídicas, ¿por qué? Y bueno, esta igualdad ante la ley, por ejemplo, como decíamos, si bien es una igualdad formal, no es una igualdad material, real, ¿no? Ser igual ante la ley es una igualdad formal, en donde la desigualdad material no es menor. ¿Por qué? Y porque cuando uno observa la realidad, encontrás que, por ejemplo, en las cárceles hay mucha gente que lleva años preso esperando el juicio. Lleva a lo mejor 5 años preso, cuando incluso se da el caso que la peor sentencia que le podría salir en virtud del delito son 3 años de condena. Entonces uno se pregunta, pero si lo que ha hecho, supongamos, no sé, voy a inventar algo porque no sé, una persona entregó un cheque en blanco y con eso estafó a otra. A lo mejor ese delito tiene 2 años de prisión. Pero resulta que esa persona lleva 5 años en la cárcel. ¿Y por qué pasa esto? Porque esa persona no tiene dinero para pagarle a un abogado que presente los escritos, que esté todos los días ahí en tribunales preguntando qué pasa, que no sale la sentencia, presentando reclamos, presentando pedidos de despacho urgente, etcétera. Como no tiene para pagar un abogado, ahí están presos. Y otros que a lo mejor han cometido delitos de, no sé, robarse, no sé, en grandes empresas del país, o hacer estafas multimillonarias, ¿no? En virtud del poder que tienen esas personas, contratan los mejores abogados, tienen nexos sociales con los jueces y ni siquiera corren el riesgo de quedar presos, ¿no? Entonces, ya te doy Luca. Entonces, una cosa es la igualdad formal ante la ley y otra después la igualdad material o real, que es la que sucede. Luca. Sí, entonces, digamos, una clase social pertenecería no a lo que piensa Marx sobre el materialismo, sino a lo que piensa más Hegel, ¿no? Es como un idealismo, la clase social. Muy interesante lo que planteas porque justamente enseguida iba a plantear lo que piensa Marx de las clases. Lo que venimos diciendo de clase social es más una visión funcionalista, una visión incluso que podríamos decir casi compartida del sentido común, ¿no? Enseguida, que ya termino en 2 minutos más termino con esto, y justamente la filmina que viene es cómo mira el marxismo las clases sociales, en donde este, esta capacidad, por ejemplo, de movilidad o esta capacidad de cierta homogenización cultural, Marx no la comparte, ¿no? Es, sí, algo más funcionalista, algo más del idealismo, esto que estamos mencionando. Entonces, Carlos, sí, disculpame que te interrumpa. Ya son 11:20, ¿eh? sí, sí, ya termino acá y te dejo, Fernando. Dale, 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 Eh, dale. entonces, las clases sociales tienen estas características, ¿no? Buscar la homogenización cultural, promover la igualdad formal, pero las diferencias económicas son incluso muy fuertes e incluso, como decíamos, a veces hay mayor diferencias económicas entre las personas de clases altas hoy con las clases más bajas que las diferencias económicas que existían, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque los poderosos de la Edad Media
los nobles de la Edad Media a veces tenían hasta muy poco dinero. Hoy los sectores poderosos de la sociedad contemporánea, desde el punto de vista económico, son hay empresas, por ejemplo, hay dueños de empresas que tienen más dinero que países enteros. Esto es una cosa que impensado en la edad medieval, ¿no? Hay gente verdaderamente muy millonaria. Eh, y, y bueno, pero desde el punto de vista cultural, no lo es tanto, ¿cierto? Por ejemplo, Messi, ¿no? Este ídolo nuestro, futbolista, del punto de vista cultural es una persona de clase media como cualquiera de nosotros. Ahora, del punto de vista económico, y la pucha, es uno de los millonarios más ricos que tiene el país. Creo que tiene algo así de como 400 millones de dólares. Una fortuna inmensa. Ahora, imaginen la brecha de alguien que tiene 400 millones de dólares con alguien que tiene una motito Zanela y que alquila una pieza en un conventillo. Es abismal. Bueno, entonces la conformación del estamento de clase tiene estas características. Yo los voy a dejar ahora con el profe Fernando, que entre otras cosas, Fernando queda pendiente la teoría de Marx, justamente es la última filmina de clase, que ahí Marx tiene una mirada particular sobre las clases, y después con el profe van a profundizar algunos conceptos, van a ver algunas otras cosas. Entonces la clase la continúa Fernando, que como ustedes lo conocen a Fernando, porque trabajaron el primer cuatrimestre con él, práctico. Y lo único que te pido, Fer, después es acuérdate de pagar la grabación de la clase. Dale, Carlos. Bueno, seguimos ahí. Bueno, vamos entonces a terminar con esto la clase. Si querés, bueno, se fue Carlos, justamente. Estoy. Bueno, ¿Alguna duda? No, no, está bien, está bien. ¿Alguna duda hasta ahora tienen en relación a lo que ha desarrollado el profesor? No, profe, no. Yo he entendido todo todavía. Bueno, ven que básicamente las diferencias, los sistemas de estratificación es una forma de comprender a la realidad social. Cuando uno ve la sociedad no es un todo homogéneo, sino que hay diferencias. El tema base es la desigualdad. La desigualdad social es uno de los temas que aborda la sociología y por tanto la sociología desarrolla herramientas para intentar explicarla. Una de estas herramientas son los sistemas de estratificación, o sea, se observan ciertas regularidades en las distintas sociedades y ven que algunas se organizan en forma similar, ¿no? Algunas tienen que ver con el espacio geográfico y sobre todo con el tiempo, ¿no? Los sistemas esclavistas existían en la antigüedad, en la actualidad no hay ningún sistema esclavista aceptado legalmente en ningún país del mundo. Puede haber situaciones aisladas, como comentó el profesor, que se puedan asimilar a relaciones de esclavitud, pero legalmente la esclavitud no existe más en prácticamente todo el mundo. O sea, es un sistema más asociado a la antigüedad. El sistema estamental es un sistema que, como forma absoluta de estratificar la sociedad, pertenece sobre todo o funcionó hasta la sociedad tradicional, que es la sociedad previa a la sociedad moderna. ¿Mm? Y la sociedad moderna se maneja con un sistema de clases, con algunas diferencias. Uno es lo que se maneja en casi todo el ámbito sociológico, que es un sistema de sectores o estratos que se dividen
según el principal elemento que tienen que tener para distinguir una clase de otra es el ingreso, ¿no? El ingreso, a eso con el tiempo aparece la teoría weberiana y que lo que plantea es que además del ingreso se pertenece a una clase por el prestigio social y el acceso al poder. Ese sistema de estratificación es el que se usa habitualmente para hacer estudios de la sociedad, sobre todo a nivel de empresas del mercado. Cuando una empresa pretende vender un producto o medir el impacto, también puede ser una encuesta política, intenta medir la clase social de la persona a partir de su formación, ¿sí? O sea, hasta dónde llegó en el nivel educativo, ciertos consumos culturales y cierto nivel de ingreso que en general se pregunta también por la posesión de algunos bienes o por algunos consumos que pueda tener. Por ejemplo, si ha viajado al exterior, si tiene un auto nuevo, en qué sector de una ciudad vive. Así es como los sociólogos en general, cuando están haciendo un estudio de mercado, intentan determinar la clase social. Detrás de eso está la teoría weberiana, ¿no? Que dice que no solo se pertenece a una clase por el ingreso que uno tiene, sino también por el prestigio o estatus social y por otro lado, por la relación que tiene con el poder. Acá en esto del estatus social está presente un poco la cuestión estamental, porque si bien la sociedad moderna es una sociedad de clase, en realidad todavía hay resabios de la sociedad estamental. Esto lo podemos ver en algunas características de la sociedad. Por ejemplo, si uno va al ámbito de la justicia, va a encontrar que muchas veces los jueces van perteneciendo a una misma familia o a unas pocas familias. Una persona es juez, el hijo es juez, después el nieto es juez, o algún sobrino, o algún primo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué se da eso? Eso es más propio de una sociedad estamental, donde se podían heredar ciertos cargos porque tenían que ver con el poder que tenía ese estamento. Bueno, la sociedad actual es una sociedad de clases y en lo formal tiene el principal requisito, que somos todos iguales ante la ley, pero también está atravesada por algunos resabios de la sociedad estamental. Eso mismo también es aplicado para, en el caso particular de la provincia de San Luis, para los gobernantes de San Luis. Durante muchos años, y no solo me refiero a estos últimos años, sino desde la aparición de la nación argentina, en general, en muy pocas familias emparentadas entre sí se han repartido los cargos públicos. Entonces, si bien es una sociedad de clase, también está atravesada por algunos resabios de la sociedad estamental. ¿Me siguen con esto? Profe, es lo que se ve, por Sí, ejemplo, yo cuando fui a votar las últimas elecciones Sí, para gobernador, estaba sí, haciendo la fila y llegó Adolfo y sí. pasó él como si nada con los hijos, o sea que digamos esto de estamento se sigue manteniendo, por más Bueno, que haya una clase social. más allá Sí, de es la una escena que vos describís, cualquier candidato que aparece, uno podría decir, bueno, es porque es una figura pública y uno se corre. Si viene un artista también se hace lo mismo. Pero bueno, específicamente en el caso de los Rodríguez A, y otra familia que también gobernó durante mucho tiempo, los Mendoza están emparentados. Entonces, digo, en una sola familia o en un par de familias podemos cubrir casi todas las gobernaciones de San Luis. Eso demuestra que la sociedad estamental, o sea, las estructuras estamentales todavía permanecen, ¿no? Y también se ven en otras relaciones, en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos. O sea, ¿cuál es el planteo justamente de la teoría weberiana? Que se construyen modelos, lo que llaman los tipos ideales, para analizar la sociedad, pero en la sociedad no encontramos estos modelos en forma totalmente puras. El sistema de castas es prácticamente un sistema que ha existido en la India. Sin embargo, en algunas sociedades por ahí podemos llegar a encontrar que tienen algunas características de sistema de castas. O esto que les estoy diciendo, mezclado la sociedad de clases con la sociedad estamental. Vamos a encontrar diferentes elementos. Porque ¿para qué nos sirven estos modelos
de análisis de la sociedad, de la estratificación. ¿Para qué sirve? Sirve para entender por qué funciona de una manera la sociedad y no funciona de otra. ¿Por qué las personas tienen ciertas conductas o tienen otras? Por ejemplo, ¿cómo se entendía una estructura, una sociedad que desde el derecho era muy desigual, como era la sociedad estamental, donde, por ejemplo, si un noble acusaba a un plebeyo de robar, la justicia le daba la razón al noble, no había ni siquiera un derecho a juicio, y si había alguna especie de juicio, era imposible prácticamente que pueda demostrar su inocencia la persona del estamento inferior. Entonces, para entender por qué las personas aceptaban una sociedad tan desigual, hay que entender cuál es el principio de organización de la estratificación de esa sociedad. Para eso nos sirven estos modelos explicativos, pero son modelos teóricos. En la práctica la realidad es muchísimo más compleja y a veces están combinados estos modelos. Bueno, la teoría de Marx. En realidad, Marx, el concepto de clase de Marx sí tiene una base más material, efectivamente, y él cuando desarrolla su sistema de estratificación, él no lo está pensando tanto para explicar en general las conductas de la sociedad. Recuerden que Marx es un filósofo, en realidad, un filósofo que, de hecho, su tesis es sobre la ética, su tesis de doctorado como filósofo, pero él empieza estudiando la condición humana, él comprende que la sociedad tenía un desarrollo, ¿sí? Esto es el materialismo histórico, ¿no? El desarrollo de la teoría marxista, en el cual la sociedad ha llegado a un punto de su evolución que él encuentra que es muy injusto, ¿no? Y él dice que la raíz de la desigualdad es inherente a la sociedad, o sea, la sociedad sí o sí es desigual y va a ser desigual. Y él encuentra que todas las sociedades se articulan a partir de una contradicción. Y esta contradicción para Marx siempre es entre una clase dominante y una dominada, ¿sí? Él dice que en la sociedad antigua justamente la contradicción central era entre el amo y el esclavo, después pasó a ser en la sociedad estamental, en la sociedad feudal, entre el señor y el vasallo, y en la sociedad actual es entre la burguesía y el proletariado. Entonces, la teoría de Marx, la teoría de la clase, es más una teoría política que una teoría sociológica que intenta explicar las conductas sociales. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado de hecho. De hecho, Marx no se reconocía a sí mismo como sociólogo. Él no se planteaba ni como sociólogo ni como economista. La teoría marxista, si bien tiene mucho desarrollo de instrumentos teóricos que son muy valiosos y tienen mucho poder explicativo sobre la sociedad, están atravesadas por sus fines políticos, que él no los ocultaba. Eso también es lo valioso de la teoría marxista, que él no ocultaba que su fin era el cambio de la sociedad. Cuando otras teorías por ahí u otros autores que se llaman a sí mismos más objetivos y en realidad también tienen intenciones sobre esa sociedad. Quizá no de cambiarla, pero sí de mantenerla. Bueno, entonces la teoría marxista en realidad es más una teoría filosófica y política para entender a la configuración de la sociedad. Entonces, Marx va a considerar solo que hay dos grandes clases, si bien existen otras diferencias sociales, son menores y no serían constitutivas de clase. Por lo tanto, en una sociedad hay solo dos clases, que es la burguesía y el proletariado, y lo que los diferencia justamente es la posesión o no de los medios de producción. Marx para esto, él entiende en un texto muy cortito, que es la introducción a la crítica de la economía política, donde él critica, ¿no?, que justamente todo el desarrollo de la economía política omite apreciar estas desigualdades que provoca la propia economía política. Él lo que plantea en este texto es el prefacio a la introducción a la crítica de la economía política. Él dice que los hombres, para satisfacer sus necesidades, tienen que transformar la naturaleza. Y en esa transformación de la naturaleza,
¿sí? O obtener alimento, vestido, casa, etcétera, etcétera. En esa apropiación, el hombre sí o sí tiene que entrar en relaciones con otros hombres, o sea, se asocia, ¿no? Desde las tribus primitivas que se asociaban para cazar animales que eran grandes y peligrosos, hasta después para cultivar, para construir casa, bueno, y todo se va complejizando hasta llegar hasta nuestros días. Entonces dice, los hombres entran en relaciones eh, entre sí y esas relaciones terminan condicionándolos. Él entiende que la relación entre burguesía y proletariado es una relación justamente que se le impone a las personas no eligen ser miembros de la burguesía o del proletariado, sino que son condicionados un poco por la sociedad para quedar posicionados en esas clases sociales, y esto se determina por la posesión o no de los medios de producción. La burguesía, él hace todo un análisis en el capítulo 24 del Capital de cómo se conforma la burguesía, los grandes poderes, la gran burguesía, y es con un proceso que es ilegal, es espurio, se hace sometiendo a las personas, a los pueblos, incluso de una manera que las leyes actualmente no lo permitirían, ¿no? Por eso él impugna la conformación del capital de la burguesía. Eso para entender por qué él considera que la sociedad es injusta. Porque uno dice, bueno, si la burguesía tiene más poder y más beneficios, es porque con su esfuerzo consiguió más capital. Y el proletariado no. Bueno, lo que Marx demuestra con datos científicos en el capítulo 24, que en realidad los grandes poderes económicos no se consiguieron justamente gracias al esfuerzo y el respeto de las leyes, ¿no? Habla de expropiación ilegal de tierras, bueno, de todo lo que ha sido lo que se conoce como conquista de América, que es el avasallamiento de un pueblo por otro para extraer materiales preciosos que justamente financian en gran medida el desarrollo capitalista europeo. Bueno, hay toda una serie de planteos que no vienen al caso ahora, pero que los impugna, y dice, bueno, que esta división de clases es totalmente injusta, no es producto del esfuerzo ni todo lo que se suele decir, y convierte a unas personas, a la burguesía, que es propietaria de los medios de producción, en la clase dominante, que logra imponerle las condiciones de vida a la clase dominada. Sí, se te cortó a vos, no sé quién. Rosita, no, a vos solo se cortó, creo, espero. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, bien, perfecto. Entonces, ese es el planteo. El poseedor de los medios de producción le impone las condiciones de trabajo y de vida a aquel que no tiene más que su fuerza de trabajo y está obligado a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. O sea, el trabajador, si no hay una fábrica, en términos, estamos hablando sobre todo de la sociedad industrial, ¿no? Que es la primer sociedad que se configura con el capitalismo. Si el trabajador, para poder comprar alimentos, porque es lo que dice la estructura legal que sostiene toda la sociedad capitalista, para comprar alimentos, para consumir, necesito sí o sí trabajar. Y para trabajar, tengo que trabajar donde me diga un potencial patrón, ¿no? En este sentido, Marx hace un análisis bastante más complejo y dice que hay un montón o hay grupos de personas y algunos trabajadores que pueden ser, que hoy podríamos pensar como cuentapropistas, pero son muy marginales su número en la sociedad, son muy pocos en la sociedad como para considerarlos una clase. Él básicamente se concentra en esta conformación de dos clases que son antagónicas porque pelean por lo mismo, pelean por apropiarse del producto del trabajo de los trabajadores. Para entender la estratificación social de Marx hay que recordar el proceso de trabajo, donde se extrae plusvalía, y la plusvalía no se la quedan los trabajadores, sino que se la queda el capitalista, el burgués, se la apropia, y él dice, bueno, esa apropiación es injusta por esto que él fundamentaba, sobre todo en capítulo 24 del Capital. Entonces, para resumir, para Marx hay dos clases,
sociales principales, las otras son muy secundarias, no tienen poder explicativo sobre la realidad. Por ejemplo, trabajadores independientes serían eso, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Entonces, dos grandes clases en la sociedad, que es la burguesía, el proletariado, propietarios de medios de producción y personas que no tienen más que su fuerza de trabajo y que están obligadas a vender su trabajo a un precio vil, dice Marx, eso que lo dice en el manifiesto, a un precio vil, o sea, venden su trabajo por mucho menos de lo que produce su trabajo. Y eso es lo que va a generar plusvalía y es lo que le genera la ganancia al burgués o al capitalista. Por eso dice que son clases antagónicas, ¿no? Porque están enfrentadas. El trabajador quisiera quedarse con un mayor producto de su trabajo y el capitalista no. Que no es la pelea por el salario, es un poco más complejo, pero uno podría pensarlo por lo menos en ese punto. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la Argentina? Hoy día en la Argentina, ¿qué es lo que está en cuestión cuando hay dos grandes modelos que están en discusión a nivel político-económico? Uno es un modelo que quiere que se mantenga y se profundice la distribución desigual del ingreso que hay en Argentina y otro que quiere una distribución un poco más igualitaria. Después la forma en que toman esto no viene al caso ahora y se pueden discutir, pero hay dos grandes modelos. Ustedes piensen que cuando asume el gobierno de Macri en el año 2015 los salarios perdieron un 20%, o sea, 20 puntos porcentuales, no un 20%, porque si uno lo mide en pesos con la inflación es imposible hacer el cálculo directo, pero una persona que ganaba un X porcentaje de la canasta familiar, hoy gana mucho menos, 20 puntos porcentuales menos. Eso es lo que se perdió. Y es lo mismo que pasó, por ejemplo, en el año 76. En el año 76, cuando se da el golpe militar, y durante los años de esa dictadura se revirtió, hubo una regresión en la distribución del ingreso. ¿Qué quiere decir? Esta pelea entre capitalistas y trabajadores, que hacía que en ese momento más o menos la distribución del ingreso era yo no tengo los datos ahora, pero supongamos que era alrededor de esto, más o menos el 70% del Producto Bruto Interno se pagaba en salarios y el 30% era la ganancia que se quedaba el capital. Bueno, eso actualmente se ha revertido. La mayoría del Producto Bruto se va a ganancias de empresas nacionales y extranjeras, muchas extranjeras, y la minoría queda en salarios, o sea, en el pago de los trabajadores. En esto que plantea Marx, que era el antagonismo entre la burguesía y el proletariado, viene perdiendo el proletariado y cada vez que asume un gobierno que es más pro mercado, lo que hace es eso, básicamente. Va corriendo la aguja cada vez más del lado de las grandes corporaciones, sobre todo extranjeras, y algunas pocas nacionales. Es un poco el discurso de la izquierda, sí, es un poco el discurso de la izquierda, si lo quieren, pero bueno, esa es la visión, el análisis que se puede hacer desde el punto de vista marxista, pero también es lo que dicen los números, ¿no? Los números básicamente dicen eso, la masa salarial cada vez es un porcentaje menor en relación al Producto Bruto Ingreso del país, por eso Argentina es un país cada vez más injusto, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente lo que plantea un poco Marx en cuanto a la estratificación. Es más un sistema para analizar, por ejemplo, estos grandes procesos a lo largo del tiempo, cómo puede evolucionar o no la desigualdad de un país en términos de trabajadores y dueños de empresa, de grandes empresas, sobre todo de corporaciones, o puede ser también, o es un sistema que sirve para hacer un análisis político de la sociedad. Ahora, si vamos más en términos de un instrumento un poco más adecuado para medir diferencias o por qué decimos que la clase media tiene una conducta y las clases bajas otra y las clases altas otras, ya no es un instrumento tan valioso. Es mejor un instrumento como en la clasificación de clase que mencionó
anteriormente el profesor Mazzola, que es la que se correspondería más con el modelo de estratificación de Weber. Bueno, eso hasta ahora en relación a las clases, no sé si hay alguna pregunta. ¿Dónde estarían ubicadas las ayudas sociales? Bueno, por eso, en la teoría marxista no se le, primero que no existía prácticamente en la sociedad marxista. La sociedad marxista, o sea, marxista, perdón, la sociedad donde vivió Marx a mediados del siglo XIX, Marx nace en 1818 y muere en 1888, ¿no? Él escribe el Manifiesto Comunista en 1848. Imagínense, no había derechos laborales, mucho menos había subsidio a las personas. Entonces, digamos, todas esas situaciones que han venido a complejizar el escenario no entran en el sistema marxista. Por eso les digo, el sistema marxista ponía atención en dos grandes clases y las otras las consideraban marginales. Marx podría pensar hoy día, podemos pensar que desde la teoría marxista todo lo que subsidió es algo marginal. Incluso como parte del estado de bienestar, y toda la teoría que analiza lo que es el estado de bienestar cuando surge en la década del 40, tiene que ver, 30 y 40 a nivel mundial, tiene que ver justamente con enfriar el conflicto social, es lo que se considera. ¿Qué quiere decir? Que en este conflicto entre burguesía y proletariado, con el tiempo, el proletariado empieza a generar la conciencia de clase que plantea Marx y amenaza con hacer la revolución social. Entonces la forma que ha encontrado el capitalismo es enfriar el conflicto